Hay momentos en que el mundo se vuelve demasiado ruidoso, no por el volumen externo, sino por la cantidad de pensamientos que se agolpan dentro de nosotros. El cuerpo sigue funcionando, los compromisos siguen su curso, pero algo dentro empieza a pedir pausa. Una pausa que no es solo descanso físico, sino una rendición más profunda. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa necesidad de silenciarlo todo, incluso las palabras, incluso los intentos de entender, para simplemente caminar. Caminar en silencio. No para llegar a algún sitio, sino para volver a ti. James Doty, neurocirujano y autor profundamente comprometido con la integración entre ciencia y espiritualidad, nos convida a reconsiderar algo que damos por garantizado: el acto de caminar. Según él, cuando lo hacemos en silencio, con presencia, algo muy específico sucede en nuestro cerebro. Áreas vinculadas a la regulación emocional, a la compasión, al sentido de conexión con nosotros y con los demás, se activan. No es misticismo, es neurología. Y sin embargo, también es misticismo, porque todo lo que toque el alma inevitablemente roza lo sagrado. No estamos hablando aquí de una caminata por salud física, no es cardio, no es disciplina, es ritual. Ritual neuroespiritual. Un momento íntimo donde el paso lento reconfigura el caos mental, donde el silencio se convierte en el verdadero terapeuta. Eckhart Tolle lo expresa con una precisión que solo la experiencia puede conceder. Caminar en presencia es dejar que la vida te respire. Y eso, dejar que la vida te respire, es lo que este video te invita a redescubrir. Tal vez no te has dado cuenta, pero gran parte del sufrimiento actual no viene de lo que vivimos, sino de la forma en que lo vivimos. Una mente hiperestimulada, constantemente enganchada al pasado y anticipando futuros que no llegan, pierde la capacidad de habitar el momento. Y cuando el momento no se habita, se desvanece la vida misma. En esa bruma se pierde la intuición, la claridad, el sentido. Pero hay algo ancestral, algo profundamente humano que puede devolverte ese eje. Caminar en silencio, con intención. Nuestros antepasados ya lo sabían. Caminaban en círculos antes de iniciar un rito. Caminaban en la naturaleza para buscar visiones. Caminaban para procesar duelos, para encontrar respuestas, para volver a casa después de haber perdido el rumbo. El cuerpo en movimiento calma la mente. El silencio despierta la sabiduría dormida. Y cuando ambos se combinan, movimiento y quietud interior, nace una alquimia que la ciencia moderna recién empieza a descifrar. Hoy más que nunca, necesitamos prácticas simples que nos devuelvan al centro. No soluciones milagrosas, no promesas vacías, solo actos cotidianos llenos de presencia. Porque a veces lo que estás buscando no se encuentra en una nueva técnica, ni en otro libro, ni siquiera en una conversación profunda. A veces lo que necesitas es caminar en silencio y permitir que el mundo te hable. No con palabras, sino con susurros, con sensaciones, con símbolos. Y aquí estás tú, tal vez con el corazón cansado, tal vez sintiéndote desconectado, confundido, agotado sin saber por qué. Has probado meditar, pero la mente no para. Has buscado respuestas, pero todo suena igual. Estás en ese umbral donde el alma ya no quiere información, quiere experiencia. No quiere que le digan qué hacer, quiere recordar cómo se siente estar vivo. Respirar sin apuro, sentir los pies tocar la tierra, escuchar el viento como quien escucha una plegaria antigua. Este video no es una técnica, no es una fórmula, es un susurro, un recordatorio, una mano invisible que te dice: sal, camina, en silencio. No para rendir cuentas, no para cumplir con otra tarea espiritual, sino para volver a ti, para que cada paso sea una caricia, para que cada silencio sea un espacio sagrado donde tu mente pueda finalmente descansar. Respira, porque eso también es manifestación. Camina, porque eso también es oración. Silencia, porque ahí comienza la sanación. Y si estás listo, sigue caminando conmigo, porque esto
apenas comienza. El agotamiento invisible, cuando la mente pide pausa, pero el cuerpo sigue en piloto automático. Hay una fatiga que no aparece en los análisis de sangre, un agotamiento que no se alivia con horas de sueño ni con una tarde libre. Es un tipo de cansancio más sutil, más profundo y más silencioso. Es el agotamiento invisible, aquel que se instala cuando hemos estado demasiado tiempo pretendiendo que todo está bien, cuando hemos seguido moviéndonos por fuera, pero por dentro ya no hay dirección. Y aún así seguimos, nos levantamos, cumplimos, respondemos, vivimos en piloto automático. Y en ese automatismo, sin darnos cuenta, vamos perdiendo el contacto con nosotros mismos. Vivimos en una era que celebra la hiperproductividad, pero que no sabe qué hacer con el silencio, que nos empuja a estar siempre ocupados, conectados, disponibles, incluso cuando todo en nuestro interior está pidiendo una pausa. Una pausa que no es huida ni fracaso, sino sabiduría. Porque cuando el alma está cansada, ningún logro externo la llena, ninguna validación es suficiente. Y es allí donde muchos se quiebran sin entender por qué. Porque el cuerpo sigue en marcha, pero la mente está colapsando. La sobrecarga de estímulos a la que estamos expuestos fragmenta nuestra atención, nos hace saltar de una cosa a otra sin presencia real. Y ese estado de dispersión constante no solo agota nuestra energía, afecta directamente nuestro sistema nervioso. Estudios recientes han demostrado que esa fragmentación cognitiva eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y debilita nuestra capacidad de autorregulación emocional. Es decir, cuanto más estímulo, menos coherencia interna. Cuanto más ruido, menos claridad. Pero aquí aparece algo profundamente esperanzador. Un acto simple, casi olvidado, puede revertir ese proceso. Un paseo en silencio, incluso de solo 20 minutos, es suficiente para activar el sistema nervioso parasimpático, el responsable de la restauración, la calma, la recuperación emocional. Caminar en medio de la naturaleza, sin música, sin conversación, sin objetivos, permite que el cuerpo entre en un estado de reparación. Es como si la tierra misma nos ayudara a recomponer lo que el estrés ha desordenado. El Dr. James Doty ha explorado extensamente cómo el sistema nervioso responde al entorno y a la intención, y en sus investigaciones encontró que el silencio combinado con el movimiento rítmico del caminar crea una sinergia que favorece la activación de circuitos neuronales vinculados a la calma y la compasión. No es una metáfora poética, aunque también lo sea, es una realidad biológica. Tu cerebro puede reequilibrarse caminando. Tu sistema emocional puede restaurarse en un paseo silencioso. Pero eso solo sucede cuando soltamos la necesidad de llegar rápido, cuando permitimos que cada paso sea suficiente. En ese estado, la mente deja de anticipar, el cuerpo deja de resistir y el alma empieza a hablar. Porque muchas veces no estamos deprimidos, estamos desconectados. No estamos perdidos, estamos saturados. Y no necesitamos una respuesta brillante, sino un espacio donde la respiración pueda volver a ser profunda, donde la atención no esté fragmentada, sino unificada, donde el corazón vuelva a latir al ritmo de algo más grande que nuestras preocupaciones. Y quizá eso sea lo más sanador del paseo silencioso, que nos recuerda que no todo debe resolverse con más esfuerzo, que hay una inteligencia más sutil que opera cuando dejamos de empujar, que el descanso verdadero no es pasividad, es alquimia, y el silencio no es vacío, es medicina. Así que si hoy sientes que has hecho de todo y aún así hay un cansancio que no se va, tal vez no necesites hacer más, tal vez solo necesites caminar un poco menos hacia afuera y un poco más hacia adentro, porque hay una parte de ti que no está rota, solo está esperando el momento adecuado para volver a sentir. Y ese momento, muchas veces, comienza con un solo paso, en silencio. No se trata de caminar, se trata de reentrenar tu percepción. Hay una diferencia fundamental entre mover el cuerpo y despertar la conciencia. Caminar, como acto físico, puede ser automático. El cuerpo sabe cómo hacerlo. Lo aprendimos desde niños. Pero caminar en silencio,
con presencia plena, con atención extendida más allá del movimiento, es otra cosa. Es una forma de ver, de escuchar sin oídos, de percibir sin juicio. Y en ese matiz sutil comienza una transformación profunda. No se trata de caminar, se trata de reentrenar tu percepción. Vivimos atrapados en la urgencia de llegar, a cualquier lugar, no importa si es a una meta laboral, a una conclusión emocional o a una respuesta existencial. Siempre corriendo, siempre proyectando. Y al hacerlo, dejamos de ver lo que realmente está frente a nosotros. El presente se convierte en un escenario de fondo. El paisaje ya no es paisaje, es apenas contexto. Pero cuando uno decide caminar sin apuro, sin necesidad de llegar, algo dentro cambia. El entorno deja de ser un decorado y se convierte en espejo. Lo que ves afuera empieza a reflejar lo que está pasando dentro de ti. Ese reentrenamiento no es intelectual, es sensorial, es silencioso. Cada paso consciente interrumpe la inercia del pensamiento. Cada pausa frente a un árbol, una piedra, una sombra, desactiva patrones mentales automáticos. Y ahí entra en juego la neuroplasticidad, no como un término científico, sino como una verdad vivencial. El cerebro cambia cuando cambia la forma en que miras. Cuando eliges ver con atención lo que antes ignorabas, estás esculpiendo nuevas rutas neuronales. Estás diciendo, sin palabras, esto importa. Y entonces el sistema nervioso escucha. Pero hay algo más. No solo cambia la percepción del mundo externo, cambia también la relación con el tiempo. En un paseo silencioso, no hay horarios, no hay plazos, no hay productividad. Solo hay ahora. Una hora que se estira, que se ensancha, que te recibe sin condiciones. Y ese encuentro con el tiempo real, no el psicológico, no el fragmentado, es una de las experiencias más regenerativas que podemos tener. Porque el estrés no viene solo del exceso de tareas, sino de la presión interna por hacer, lograr, demostrar. En cambio, cuando caminas en silencio, el tiempo deja de ser tirano. Se convierte en aliado, en susurro, en compañero. Y no hay que ir lejos. No hay que estar en un bosque remoto ni en un santuario espiritual. A veces basta una calle tranquila, un parque, un sendero cotidiano que al ser recorrido con otros ojos, se convierte en portal. Porque lo que transforma no es el lugar, es la conciencia que lo habita. No es el paisaje el que tiene el poder, es tu mirada. Y eso se puede entrenar. Hay quienes piensan que para cambiar su vida necesitan respuestas. Pero muchas veces lo que más necesitamos no son respuestas, sino nuevos ojos. Ojos capaces de ver belleza en lo simple. Ojos capaces de notar cómo la luz cae sobre una hoja, cómo el viento acaricia el rostro, cómo el silencio entre los ruidos contiene una paz olvidada. Y eso no se aprende leyendo. Se despierta caminando, sintiendo, reaprendiendo a mirar. Este reentrenamiento de la percepción también redefine el pensamiento, porque cuando los sentidos están abiertos, la mente se aquieta, y cuando la mente se aquieta, emerge una inteligencia diferente, más suave, más certera, una inteligencia que no busca controlar, sino comprender, que no juzga, sino que observa, que no reacciona, sino que responde. Y en esa diferencia hay una libertad profunda. Tal vez por eso después de un paseo consciente, muchas personas sienten que todo se acomoda dentro, no porque los problemas se resuelvan, sino porque cambia la manera de relacionarse con ellos. La ansiedad baja, la perspectiva se amplía, la compasión aparece y de repente lo que parecía urgente se relativiza, lo que parecía inabarcable se vuelve claro, porque el paseo no cambia la realidad, cambia al caminante. Y quizás, en el fondo, esa sea la verdadera transformación. No se trata de caminar para escapar. Se trata de caminar para recordar, para volver a sentir que estás vivo, aquí, ahora, para darte cuenta de que la belleza no está perdida, que tu capacidad de asombro sigue ahí,
esperando, que tu alma aún puede ver con ojos nuevos. Solo necesita un poco de silencio, un poco de espacio y un paso, uno solo, que no te lleve a otro lugar, sino a otra forma de ver el mismo lugar. Porque cuando cambia la percepción, cambia todo, aunque todo siga igual. Cuidado con convertir el silencio en otra tarea que cumplir. En este camino de autoconocimiento es fácil que incluso lo sagrado se contamine con la lógica del rendimiento. Vivimos tan acostumbrados a funcionar bajo expectativas, listas, logros y objetivos, que incluso cuando encontramos una práctica profundamente restauradora, como el paseo en silencio, corremos el riesgo de convertirla en otra tarea, en otra casilla que marcar, en otro deber espiritual que cumplir. Y así, sin darnos cuenta, el silencio pierde su poder, porque ya no es espacio, es presión. Ya no es descanso, es exigencia encubierta. La paradoja es evidente. Buscamos silencio para liberarnos del ruido, pero acabamos haciendo del silencio otra forma de control. Nos preguntamos si lo estamos haciendo bien, si estamos suficientemente presentes, si nuestra mente está lo bastante quieta, si nuestros pasos son conscientes. Y esa autoevaluación constante, lejos de acercarnos a la experiencia, nos aleja de ella, porque el estado interno de entrega, el que realmente transforma, no nace del esfuerzo, sino de la rendición. La neurociencia nos muestra algo profundamente revelador. Los mayores beneficios emocionales, cognitivos y neuronales emergen no del control, sino del permiso. Es cuando soltamos la expectativa de que algo ocurra, que el sistema nervioso se relaja de verdad. Es cuando dejamos de intentar tener una experiencia, que la experiencia real puede aparecer. El Dr. James Dougherty ha insistido en esto. El poder del momento presente no está en capturarlo, sino en permitirlo. Y permitir implica confiar, soltar, respirar sin querer cambiar nada. Este error, si se puede llamar así, no es un fallo personal, es un reflejo cultural. Hemos sido educados para creer que todo debe tener un objetivo, una utilidad, un resultado. Incluso la meditación, el yoga, la introspección, todo parece tener que producir algo medible. Pero la sanación más profunda no se mide, se siente, y muchas veces se manifiesta de formas tan sutiles que solo pueden percibirse con el corazón abierto, con la mente serena, con el ego en pausa. Cuando haces del paseo silencioso una técnica más, lo vacías de su esencia, porque su fuerza no está en lo que haces mientras caminas, sino en lo que dejas de hacer. Dejas de planear, dejas de analizar, dejas de buscar. Y en ese dejar, encuentras. No porque lo hayas provocado, sino porque has creado el espacio para que emerja. El silencio verdadero no se fabrica, se escucha, y para escucharlo hay que quitar el peso del rendimiento. Y aquí aparece una invitación sutil pero poderosa. Caminar sin intención de sanar, sin intención de mejorar. Solo caminar, como quien se entrega a un río y deja que la corriente lo lleve. No hay apuro, no hay destino. Solo hay paso, respiración, presencia. Esa es la ceremonia, ese es el rito. Una ceremonia sin altar, un rito sin ritual, un momento cotidiano que, al estar impregnado de alma, se vuelve sagrado. Y no es fácil, porque estamos condicionados, porque el impulso de hacer bien está arraigado, pero poco a poco, a medida que practicas esta entrega sin expectativas, algo cambia. El cuerpo empieza a confiar, la mente deja de presionar, el corazón tímidamente se abre. Y entonces sí, entonces el silencio puede hablar. Entonces el paisaje se vuelve símbolo. Entonces tu caminar se vuelve una oración que no busca respuesta, sino comunión. Hay una belleza particular en no esperar nada, en simplemente estar. Porque cuando no hay un guión, puede surgir lo inesperado. Y lo inesperado muchas veces es lo que más necesitamos. Un suspiro que no sabíamos que reteníamos. Una lágrima que no buscábamos, pero limpia. Una memoria que emerge no para doler, sino para liberar.
Eso ocurre cuando el paseo no es estrategia, sino espacio, no es método, sino momento. Quizás por eso, muchas tradiciones antiguas honraban el caminar como acto de humildad. No se trataba de recorrer kilómetros, ni de llegar a una cima. Se trataba de vaciarse, de dejar atrás la voz interior que siempre exige más. Y en ese vacío, encontrar la plenitud que tanto se buscaba. Esa plenitud que no tiene nombre, pero que se siente como hogar. Así que si alguna vez notas que estás haciendo del silencio una tarea, detente. No te castigues, solo recuerda, no estás aquí para hacerlo perfecto. Estás aquí para recordar cómo se siente estar vivo sin tener que demostrarlo. Y para eso, basta soltar, basta caminar, basta no querer controlar lo incontrolable, porque el silencio, cuando es auténtico, no se conquista, se recibe, y ese recibir es donde comienza la verdadera transformación. Técnica de reconexión en 3 capas: cuerpo, paisaje, energía. Hay momentos en los que caminar no es solo moverse, es volver. Volver al cuerpo que hemos olvidado, al paisaje que hemos ignorado, a la energía que siempre nos ha sostenido. En un mundo que nos empuja constantemente hacia afuera, hacia lo urgente, hacia lo inmediato, el paseo silencioso se convierte en una forma de volver a casa. No a una casa física, sino a la casa interior. A ese lugar donde uno puede, por fin, descansar en lo que es. Pero ese regreso no ocurre de golpe, se revela en capas, como si el alma, cansada de ser empujada, necesitara ser tocada con delicadeza. Y es por eso que la reconexión profunda ocurre en 3 niveles, 3 planos de conciencia que se entrelazan: el cuerpo, el paisaje, la energía. Cada uno abre una puerta, cada uno sostiene al otro. Cada uno nos devuelve algo que habíamos perdido sin darnos cuenta. La primera capa es la del cuerpo, no el cuerpo idealizado, ni el cuerpo observado desde fuera, sino el cuerpo sentido. El cuerpo como territorio de la presencia. Cuando caminamos sin hablar, sin distracciones, sin música, comenzamos a sentir lo que normalmente pasamos por alto: el ritmo natural de nuestros pasos, el peso que cambia de un pie al otro, la forma en que los brazos se balancean, la respiración que se acomoda al movimiento. Y de pronto, lo que era automático se vuelve sagrado. No porque haya cambiado el caminar, sino porque ha cambiado la atención. Y esa atención al cuerpo no solo centra, también sana. Porque muchas veces el cuerpo grita lo que la mente no quiere oír. Y caminar en silencio permite, poco a poco, escuchar. La segunda capa es la del paisaje, pero no como algo que simplemente se ve, sino como algo que se contempla. Contemplar no es mirar para distraerse, es mirar para integrar. En ese tipo de mirada, todo se vuelve mensaje. El árbol inclinado no es solo un árbol, es una metáfora de la resiliencia. La hoja que cae frente a ti no es solo otoño, es un recordatorio de que soltar también es parte del camino. El reflejo del cielo en un charco no es solo luz, es un símbolo de cómo lo inmenso también habita lo pequeño. Y así el paisaje deja de ser escenario y se convierte en espejo. Un espejo que no te juzga, sino que te refleja con amor. La tercera capa, quizás la más sutil, es la de la energía. No como concepto esotérico, sino como experiencia sentida. Porque cuando el cuerpo está presente y la mirada está despierta, algo más se abre. Es una sensación vibracional, una expansión interior, una certeza muda de que todo está vivo, de que todo está conectado, de que el silencio que te envuelve también te sostiene. Algunos lo sienten como una paz que no tiene causa, otros como una suavidad que acaricia desde dentro, otros más como una intuición repentina, una claridad sin pensamiento. No importa cómo se manifieste, lo esencial es que se siente. Y una vez que se siente, uno ya no puede negarlo. Esta reconexión en 3 capas no es una técnica para lograr algo, es un mapa de regreso, un recorrido hacia adentro, usando lo que está afuera. Y cada vez que se camina con conciencia de estas capas,
algo se alinea. No es un truco, no es un atajo. Es un rito silencioso que honra lo humano, lo natural y lo invisible al mismo tiempo. Y no requiere mucho tiempo. Bastan 10 minutos de paseo auténtico, sin distracciones, para activar esta tríada. Primero, sentir el cuerpo. ¿Cómo pisan tus pies? ¿Cómo respiras? ¿Dónde hay tensión? ¿Qué ritmo surge si no lo fuerzas? Luego, abrir la mirada al paisaje. ¿Qué colores llaman tu atención? ¿Qué formas te hablan sin palabras? ¿Qué sonidos te rodean aunque no los busques? Y finalmente, sin buscar, permitir que lo energético se revele. ¿Hay una vibración en el aire? ¿Una sensación de estar contenido por algo mayor? ¿Una emoción sin nombre que aparece sin aviso? No hay forma correcta. No hay que hacerlo bien. Solo hay que estar. Estar lo suficiente para que el cuerpo confíe, para que la mirada despierte, para que el alma escuche. Porque en un mundo donde todo parece estar roto, esta práctica sencilla, caminar sintiendo, puede ser un acto radical de sanación. No porque lo cambie todo por fuera, sino porque lo reordena todo por dentro. Y quizás eso sea lo más valioso. Darte cuenta de que no necesitas fórmulas complicadas, ni técnicas sofisticadas, ni escenarios perfectos. Solo necesitas un cuerpo dispuesto, una mirada abierta, un corazón que escuche. Lo demás ocurre solo, en silencio, en movimiento, en profundidad, como la vida misma. El silencio no es vacío, es espacio lleno de sabiduría. Existe una creencia muy extendida, a veces inconsciente, de que el silencio es ausencia. Ausencia de ruido, de palabras, de estímulo. Como si lo silencioso fuera un espacio hueco, un intervalo entre cosas que sí tienen sentido. Pero cuando uno empieza a habitar verdaderamente el silencio, cuando deja de temerle y comienza a escucharlo, descubre algo que cambia para siempre la forma en que se relaciona con la vida. El silencio no es vacío, es espacio lleno de sabiduría. Sabiduría no como acumulación de conocimientos, sino como una comprensión que no necesita explicación, una claridad que no viene de pensar, sino de estar. Porque el silencio profundo no calla la mente, la acoge, no elimina los pensamientos, los disuelve en algo más amplio. Y en ese espacio más amplio la conciencia se expande, no hacia afuera, como solemos hacer, sino hacia adentro, hacia un lugar donde todo parece estar en su sitio, incluso lo que no entendemos. El Dr. James Doty ha mencionado cómo ciertos estados de quietud activa permiten al cerebro entrar en ondas alfa, una frecuencia asociada a la relajación profunda, la creatividad y la integración emocional. Cuando caminamos en silencio, de forma consciente, sin exigir nada al momento, el cerebro comienza a operar desde ese estado. Y entonces, lo que parecía confuso se aclara. No porque encontremos una solución lógica, sino porque algo en nuestro interior se alinea y dice, así está bien por ahora. Esa es la sabiduría del silencio. Es similar a la pausa entre dos notas musicales. Sin esa pausa, la música sería solo ruido. Es como el blanco entre las palabras de un poema. Sin ese blanco, el mensaje no llega, el sentido se pierde. El silencio no es lo que interrumpe la vida, es lo que le da profundidad. Y cuando uno camina en ese estado, sin buscar nada, sin apurarse, el silencio se vuelve un maestro. No habla con palabras, pero revela con presencia. Y esa revelación no siempre es grandiosa. A veces se manifiesta como un suspiro que libera, como una emoción que emerge sin aviso y limpia sin violencia, como una imagen que surge en la mente y trae consuelo, o simplemente como una sensación física de estar contenido por algo mayor, algo que no se puede nombrar pero que se reconoce. Porque en el silencio real, el alma se acuerda de lo que es, de lo que ha sido y de lo que nunca dejó de ser. Lo más sorprendente es que esa sabiduría no viene de fuera, está dentro, siempre ha estado dentro, solo que no podemos oírla con tanto ruido, con tanta prisa, con tanto juicio. El silencio, cuando es honrado, no nos da respuestas, nos devuelve la capacidad de escuchar las que ya estaban en nosotros, y eso, en un mundo que nos bombardea constantemente con información, es una forma de volver al centro, de recuperar la soberanía interior.
Quizás por eso muchas personas, después de un paseo en silencio, sienten que algo cambió. No saben explicarlo con precisión, pero lo sienten en el cuerpo, en la forma en que respiran, en el modo en que miran, en la manera en que se relacionan con los demás. Es como si el silencio hubiese ordenado sus pensamientos desde dentro, sin necesidad de analizarlos, como si hubiese liberado una tensión que ya se había vuelto invisible de tan constante. Esa es la sabiduría silenciosa. No explica, transforma. Y no necesita tiempo, no necesita técnica, solo necesita espacio, espacio interior, espacio sin juicio, espacio donde lo no dicho pueda hacer sentido, donde lo reprimido pueda mostrarse sin miedo, donde lo olvidado pueda volver sin causar dolor. Porque el silencio, cuando se lo permite, no es amenaza, es bálsamo, es contención, es regreso. A veces incluso uno camina sin pensar en nada y de repente aparece una comprensión que llevaba años buscándose, no porque se forzó, no porque se repitió un mantra, sino porque el alma, en ese espacio amplio y silencioso, por fin pudo hablar. Y cuando el alma habla, no lo hace con gritos ni con certezas, lo hace con calma, con ternura, con una lucidez que no compite, solo abraza. Entonces sí, el silencio deja de ser una pausa entre dos acciones y se convierte en el espacio donde todo cobra sentido, no por lo que pasa en él, sino por lo que deja de interferir. Y ahí está su poder, un poder sutil, un poder que no impone, pero transforma. Porque cuando uno se acostumbra a caminar en silencio, empieza a entender que muchas respuestas no llegan cuando se las busca, sino cuando se hace el espacio para que aparezcan solas. Y ese espacio, aunque invisible, es uno de los actos más revolucionarios que podemos ofrecerle a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Un espacio donde el tiempo se suspende, donde el alma se expresa, donde el ser se recuerda, donde la vida, por fin, se escucha, en su idioma más puro, el silencio. ¿Y si caminar sin hablar fuera más sanador que una conversación? Hay dolores que no encuentran palabras, heridas tan antiguas o tan profundas que el lenguaje no alcanza. Y aunque intentamos expresarlas, explicarlas, racionalizarlas, muchas veces lo único que conseguimos es reforzar su peso, perpetuar su eco, porque no todo lo que duele puede decirse, y no todo lo que se dice alivia. A veces, lo más sanador no es hablar, es caminar en silencio, es permitir que el cuerpo diga lo que la boca no puede, que el paso lento sea la forma más pura de escucha, que el silencio contenga lo que la voz no sabe nombrar. Hay quienes cargan con una ansiedad sorda, constante, que no se calma ni con consejos ni con consuelo. Personas que han probado terapias, técnicas, afirmaciones, pero sienten que la inquietud sigue ahí, al acecho. Y entonces surge la pregunta, que a veces llega como intuición, como último recurso, como un susurro que viene desde dentro. ¿Y si el problema no es que no hablo lo suficiente, sino que no me escucho de verdad? ¿Y si mi sanación no necesita más palabras, sino más presencia? ¿Y si caminar sin hablar pudiera ser más revelador que 1000 explicaciones? Un testimonio que se repite entre quienes han integrado el paseo silencioso en su vida es este. Solo ahí, mientras caminaba sin tener que decir nada, sin tener que justificarme, empecé a sentir alivio. No fue inmediato, no fue dramático, fue progresivo, sutil, como si cada paso aflojara una cuerda interna demasiado tensa, como si el silencio, lejos de ser vacío, fuera una especie de abrazo. No el abrazo de alguien más, sino el de uno mismo, un reencuentro. Porque cuando caminas en silencio, el cuerpo habla, la respiración cambia, el ritmo se adapta, la postura se libera y con cada paso algo se acomoda por dentro. Es como si el cuerpo recordara cómo sentirse a salvo, como si la tierra bajo tus pies te dijera, aquí estás. No tienes que correr, no tienes que explicar, solo estar. Y esa seguridad, esa contención no verbal, es profundamente terapéutica. No porque resuelva todo, sino porque crea un espacio donde lo irresuelto puede descansar. Hablar es importante, compartir también, pero hay momentos en los que hablar demasiado puede volverse una forma de evasión,
una forma de evitar sentir, de racionalizar lo que en realidad necesita ser vivido en silencio. Porque hay emociones que se digieren mejor caminando, hay memorias que se procesan sin necesidad de analizarlas, hay duelos que encuentran su lugar no en una conversación, sino en un trayecto silencioso entre árboles, calles o caminos desconocidos. Y entonces ocurre algo inesperado. El cuerpo comienza a guiar, a marcar el compás de una liberación que no necesita esfuerzo. El paso se vuelve oración. La mirada se suaviza. El corazón late con otro ritmo. Y en medio de ese silencio, en movimiento, aparece una certeza sin palabras. Todo está en proceso. No hay urgencia, no hay error, solo este momento, este cuerpo, esta respiración, este paso. Y en esa simplicidad se abre una grieta de luz. Lo que muchas veces no entendemos es que la mente no es el único lugar donde ocurre la sanación. El cuerpo también sabe cómo sanar. El cuerpo también guarda memorias, emociones, traumas, y el cuerpo también necesita tiempo, espacio, ternura. Caminar en silencio es ofrecerle eso. Es permitirle expresarse sin interferencias. Es dejar que el movimiento limpie lo que quedó atrapado. Es confiar en que no todo debe pasar por el pensamiento para transformarse. Por eso, muchas personas descubren, casi sin buscarlo, que después de varias caminatas silenciosas, algo cambia en su forma de hablar, de relacionarse, de estar. Ya no reaccionan igual, ya no se sienten tan atrapadas en los mismos discursos mentales, ya no necesitan tantas explicaciones, porque algo se ordenó en otro nivel, en un nivel más profundo, más corporal, más real. Y tal vez esa sea una de las formas más humildes y potentes de sanación: caminar sin decir nada. No porque no haya nada que decir, sino porque ya no es necesario, porque el silencio, en su inmensa generosidad, ha hecho su trabajo. Un trabajo invisible pero certero. Un trabajo lento, pero amoroso. En ese caminar sin palabras, el cuerpo se convierte en hogar. No un hogar perfecto, ni resuelto, pero sí un hogar vivo, habitado, escuchado. Y cuando uno se siente en casa dentro de sí, ya no necesita tantas certezas fuera, ya no depende tanto de lo que otros digan, porque ha encontrado en su andar silencioso una verdad que no necesita defensa, la de su propia presencia. Y esa es la medicina más profunda que existe. El efecto neocórtex compasivo que describe Dory. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a acercarse tímidamente a lo que muchas tradiciones espirituales han sostenido desde hace siglos, que la compasión no es solo un valor ético, sino una función del cerebro. No es solo un ideal moral, es también una experiencia fisiológica. Y dentro de esa conexión entre cerebro y compasión, el Dr. James Doty ha identificado un punto clave: la activación del neocórtex, particularmente de su área prefrontal medial, durante ciertos estados de silencio consciente y conexión emocional profunda. No se trata de un dato técnico, se trata de una revelación poderosa. Cuando caminamos en silencio, sin distracciones, en un estado de atención abierta y corazón disponible, se activa una parte de nuestro cerebro que favorece la empatía, la toma de perspectiva y la autorregulación emocional. Es decir, el paseo silencioso no solo calma, también humaniza, restaura esa parte de nosotros que se había endurecido, nos vuelve permeables, receptivos, capaces de sentirnos y de sentir al otro. Y eso tiene implicancias profundas, porque muchas veces creemos que estamos desconectados del mundo por falta de vínculos, por aislamiento social, por heridas del pasado. Pero a veces la desconexión más dolorosa es la que ocurre dentro de nosotros, cuando ya no nos sentimos parte de nada, cuando dejamos de vernos reflejados en los demás, cuando perdemos la capacidad de sentir compasión por nosotros mismos y por ende por los otros. Y es ahí, justo ahí, donde el paseo silencioso puede convertirse en un acto de reconexión profunda.
No necesitas que nadie te hable, no necesitas que alguien te abrace. Solo necesitas caminar con suficiente presencia como para que tu sistema nervioso se relaje y tu neocórtex se despierte. Y cuando eso ocurre, empiezas a ver distinto. Lo que antes era solo un árbol seco, ahora parece resistir con dignidad. Lo que antes era solo una persona extraña en el camino, ahora te recuerda algo de ti. Lo que antes era solo el eco de tus propios pensamientos, ahora es una sinfonía más amplia, donde todo está relacionado. Dory llama a esto el efecto neocórtex compasivo, un estado en el que la biología y la espiritualidad se entrelazan, donde el cerebro, al sentirse seguro, deja de defenderse y empieza a comprender, donde el juicio se apaga y la curiosidad se enciende, donde la crítica interna se suaviza y aparece algo nuevo, la ternura. Una ternura que no es sentimentalismo, sino inteligencia emocional activa. La misma inteligencia que sin esfuerzo dice, no pasa nada, estás aquí, estás vivo, eso es suficiente. En este sentido, el paseo silencioso se vuelve más que una práctica de relajación, se convierte en una pedagogía del alma, porque nos reeduca emocionalmente, nos enseña sin palabras cómo volver a mirar el mundo con amabilidad, cómo volver a sentir que pertenecemos, incluso cuando no encajamos, cómo reconciliarnos con nuestras contradicciones sin necesidad de resolverlas. Y todo esto no ocurre porque pensemos diferente, sino porque literalmente estamos activando un sistema distinto dentro del cerebro. Y aquí hay algo hermoso. Este cambio no requiere años de entrenamiento, no requiere grandes esfuerzos, solo requiere repetición suave, espacio interior, disposición. Porque el cerebro, cuando se le da el entorno correcto, silencio, movimiento, atención, responde con generosidad, cambia su química, modifica sus circuitos, y en ese cambio, el alma respira más libremente. Tal vez por eso, después de varios paseos conscientes, muchas personas sienten que algo en ellas se ha ablandado. No es que todo se haya resuelto, no es que ya no haya dolor, es que ahora pueden abrazar ese dolor sin que las consuma. Es que ahora pueden mirarse al espejo con un poco más de compasión, con menos exigencia, con más humanidad. Y eso, en un mundo que premia la dureza, es un acto revolucionario. Porque si hay algo que nos devuelve la dignidad perdida, no es la perfección, es la compasión. Y si hay una forma de despertar esa compasión sin forzarla, sin impostarla, es caminando en silencio, no para escapar, no para evitar, sino para abrir espacio, para permitir que el cuerpo, el corazón y el cerebro recuerden que no están rotos, que solo estaban sobrecargados, que solo necesitaban volver a respirar al mismo ritmo, que solo necesitaban, en el fondo, volver a sentirse humanos, humanos completos, humanos con errores, con historias, con cicatrices y con una ternura inmensa aún por desplegar. Metáfora final: el caminante que se disuelve en el paisaje. Hay una imagen que se repite en muchas culturas espirituales, en cuentos antiguos y en relatos místicos: la figura del caminante solitario, no del que huye, ni del que busca un destino concreto, sino del que camina por caminar, del que deja que sus pasos se fundan con la tierra, que su respiración se mezcle con el viento, que su cuerpo se vuelva parte del paisaje. Ese caminante no es un personaje idealizado, es un símbolo, una metáfora viva de lo que ocurre cuando dejamos de resistir y empezamos a rendirnos con conciencia. Caminar no siempre ha sido un medio para llegar. Para muchos pueblos, caminar era un modo de abrir portales, portales internos, portales hacia la verdad. El caminante consciente, el que anda sin premura ni objetivo, representa el alma en proceso de disolución del ego. El momento en que ya no hay una separación entre yo y lo que me rodea. El momento en que uno deja de ser un observador del mundo y se convierte en parte del mundo, en parte del todo.
en parte de algo que no puede controlarse, pero sí habitarse. Imagina esa sensación no como una visualización, sino como un estado real. Caminar y sentir que no eres tú quien se mueve, sino la tierra que te lleva. Que no eres tú quien avanza, sino el instante presente que te sostiene. Que tus pasos no te conducen a un lugar geográfico, sino a un estado de conciencia más amplio, más amable, más abierto. Cada paso no es un desplazamiento, es una integración, una forma de volver a ti mientras desapareces en lo que te rodea. El cuerpo ya no es un límite, es un templo en marcha, un templo que respira, que observa, que siente. Y ese templo no necesita adornos, solo necesita silencio. El silencio como canto sagrado que envuelve, que guía sin palabras, que ordena lo desordenado sin esfuerzo. Cuando uno camina así, no desde el hacer, sino desde el ser, todo adquiere otro ritmo, otro lenguaje, otra vibración. Lo cotidiano se vuelve milagro, lo común se vuelve símbolo. Este estado no se alcanza desde la voluntad, no se alcanza desde el deseo de lograr algo espiritual. Se alcanza cuando el esfuerzo cesa, cuando uno suelta la idea de convertirse en alguien mejor y simplemente se permite ser. No el personaje, no el rol, no la historia que nos contamos. Solo presencia, solo carne que respira, solo alma que habita. Y en esa rendición sucede algo que no puede explicarse del todo. El caminante se disuelve, no desaparece, no se pierde, se disuelve. Se vuelve parte del viento que lo rodea, de la luz que se cuela entre los árboles, del sonido lejano de un pájaro, de la textura del suelo. Se vuelve parte de todo lo que antes creía estar mirando desde fuera. Y ahí, en ese instante sutil, desaparece la separación. Ya no hay un yo separado del mundo, hay unidad. Esa unidad no grita, no impone, no impresiona, solo se siente, como una certeza que no necesita argumento, como una paz que no depende de nada, como una verdad que no se puede defender porque simplemente es. Y en ese espacio, el dolor se ablanda, el juicio se disuelve, el tiempo se suspende y el alma, por fin, se reconoce en todo. Tal vez por eso los momentos más profundos de la existencia no ocurren en grandes eventos, ocurren en pequeños rituales silenciosos, en caminatas donde algo cambia sin que sepamos nombrarlo, donde el paisaje que antes era externo se vuelve un reflejo íntimo, donde uno entiende, sin necesidad de pensar, que el mundo siempre ha estado hablándonos, que cada rama caída, cada sombra en el suelo, cada hoja que flota en el viento tenía un mensaje para nosotros, solo que necesitábamos estar lo suficientemente quietos para escucharlo, lo suficientemente presentes para entenderlo sin palabras. La metáfora del caminante que se disuelve en el paisaje no es un escape romántico, es una invitación, una posibilidad real, un regreso a la humildad, a esa humildad que reconoce que no tenemos que entenderlo todo para formar parte, que no tenemos que estar listos para ser sostenidos, que no tenemos que tener respuestas para caminar con dignidad, porque el verdadero camino no se mide en kilómetros, se mide en profundidad. Y en ese camino, cada paso consciente es una semilla de ternura, de quietud, de integración, una semilla que no florece en el ruido, sino en el silencio, un silencio vivo, un silencio vibrante, un silencio que paso a paso nos devuelve al origen, a esa esencia que no necesita definirse porque ya lo es todo, y al ser todo, por fin, puede simplemente caminar. Volver a casa con cada paso. Volver. Esa palabra que resuena en tantos corazones cansados. Volver no como retroceso, sino como reencuentro.
Volver a algo que tal vez nunca hemos conocido del todo, pero que siempre hemos intuido. Un lugar interno, íntimo, donde no hay exigencias, donde no hay máscaras, donde no hay necesidad de ser otro. Volver a casa no es regresar a una dirección, es regresar a uno mismo. Y cuando se camina en silencio, paso a paso, sin prisas, sin expectativas, ese regreso comienza a suceder. El Dr. James Doty, con su sensibilidad para unir lo neuronal y lo espiritual, lo ha dicho con claridad. El silencio en movimiento reabre el corazón. Calma a ese cerebro condicionado por la hiperestimulación. Le da descanso. Le ofrece algo que no puede encontrarse en ninguna pantalla, en ningún ruido externo, en ninguna estrategia de productividad. El silencio en movimiento es una forma de reparación interna. Es una medicina sin efectos secundarios. Es un bálsamo que no necesita explicación, porque se siente directamente en el cuerpo, en la respiración, en la mirada. Eckhart Tolle lo ha expresado con palabras que no buscan convencer, sino recordar. Cada paso consciente es una liberación del tiempo psicológico. Y cuando uno camina sin estar preso del tiempo mental, ese que compara, exige, teme, evalúa, algo se libera. No como una iluminación repentina, no como una experiencia extática, sino como una calma que se instala poco a poco, que se extiende por dentro, que ocupa espacios donde antes solo había ruido, ansiedad, confusión. Caminar en silencio no es una técnica, no es una rutina que se mide por resultados. Es una ceremonia de regreso a la hora. Y en ese ahora, tan simple, tan presente, uno empieza a ver la vida de otra manera. Lo que antes era un problema insoluble, ahora es solo una experiencia más. Lo que antes era urgencia, ahora se convierte en posibilidad. Lo que antes era desconexión, ahora es una puerta abierta a la integración. Y no se necesita saber cómo hacerlo. No se necesita hacerlo perfecto, porque el cuerpo ya sabe caminar. El alma ya sabe escuchar. Lo único que hacía falta era espacio. Un espacio sin juicio, un espacio sin objetivos, un espacio donde cada paso no sea un medio para llegar, sino un fin en sí mismo. Porque cada paso consciente es una afirmación, estoy aquí. Es una forma de decir, sin palabras, este momento es suficiente. Y en ese caminar algo se repara, algo se reconcilia, no porque desaparezcan las heridas, sino porque dejan de definirnos, porque se integran en un movimiento más amplio, un movimiento que no nos lleva lejos, pero sí profundo, un movimiento que no persigue metas, pero sí sentido. Y el sentido, como bien saben quienes han transitado la oscuridad, no siempre llega como respuesta, a veces llega como sensación, como susurro, como certeza suave de que no estás solo, de que la vida sigue hablando incluso en medio del silencio, especialmente en medio del silencio. Entonces, si algo de lo que has escuchado hoy resonó contigo, no lo tomes como mandato, tómalo como semilla. Una semilla que puede germinar en tu propio tiempo, en tu propio cuerpo, en tu propio paisaje. Tal vez no necesites cambiar de vida, tal vez no necesites entenderlo todo, tal vez solo necesites empezar a caminar sin ruido, sin prisa, sin exigencia, y dejar que el mundo, el tuyo, el de cada día, comience a hablarte en su idioma más puro, el silencio. Porque en ese idioma no hay error, no hay fracaso, solo un regreso constante, paso a paso, respiración a respiración, presencia a presencia. Volver a casa no es un destino, es un movimiento continuo.
es una forma de vivir, de mirar, de estar. Y cuando uno aprende a caminar así, la vida, tal como es, comienza a tener otra textura, otro ritmo, otra profundidad. Y eso quizás es todo lo que necesitamos. No respuestas definitivas, no fórmulas mágicas, solo ese ritmo suave que dice una y otra vez: estás volviendo, estás recordando, estás finalmente en casa, dentro de ti, aquí, ahora, en silencio.